Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes. Una vez más, nos alegra extenderles una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos de la Iglesia de El Arca del Pacto. En esta oportunidad vamos a iniciar nuestro estudio que corresponde al día de hoy, lunes 1 de junio del año 2020. Y nuestro tema se titula La Bestia y el 666. Ayer vimos que la secuencia profética panorámicamente, hay en la Biblia mencionada en la secuencia profética 7 bestias, 4 que menciona el libro de Daniel capítulo 7, 2 que menciona Apocalipsis capítulo 13 y la última está en Apocalipsis 17, la bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, sobre la cual cabalga la mujer ramera, una mujer vestida de púrpura y escarlata. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque esta semana tenemos un tema que se titula Las dos mujeres del Apocalipsis. Pero ahí hemos visto que hay 7 bestias. Ayer vimos que hay una secuencia que estamos viviendo en la número 6. Pronto vendrá la séptima, la gran ramera, cabalgando sobre la séptima bestia escarlata, ¿verdad? Son eventos que van en secuencia profética y nos muestran un devenir de eventos a través del tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a ver de las dos bestias de Apocalipsis 13, la primera, la que está identificada como el número 666. Vamos entonces a iniciarlo, ya hemos orado, y entonces vamos a tener la lectura. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer Apocalipsis 13, versículos del 1 al 10 inicialmente. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Dice de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí hay una descripción de la bestia que en Apocalipsis 13, la primera de ellas. A partir del versículo 11 se menciona la segunda bestia, la que vamos a estudiar mañana, la que tiene apariencia de cordero, pero que habla como dragón. Ahora, hay un complemento de características de la primera bestia acá en el versículo 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solamente los que tuviesen la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Para poder comprender lo que la Biblia está enseñando a nivel de profecía, como dijimos en el tema de ayer,
hay que aplicar ciertas claves de interpretación profética que la Biblia misma nos enseña. Y la primera de ellas es que la Biblia es su propio intérprete. Cuando Dios dice bestia, ¿a qué se refiere Dios? O sea, la profecía siempre está escrita en un lenguaje simbólico. Las personas le dan mucho temor estudiar el Apocalipsis porque ellos piensan que hay monstruos allí, que imagínate una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos. O sea, si un toro con 2 cuernos es tan peligroso, ahora imagínate una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces las personas piensan que esto es literal y que va a venir algo monstruoso, tal vez un gigante como Godzilla que destruirá ciudades y se comerá los edificios y todo. No, esto está escrito en lenguaje no literal, sino en lenguaje simbólico. Y en el lenguaje simbólico vimos ayer que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, que se mencionan 4 bestias, dice allí que la palabra bestia, ¿qué es lo que significa? En Daniel 7, versículo 17. Daniel 7, 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, cuando habla de bestia, la Biblia significa reyes, reinos. Versículo 23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. Daniel 7, 23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Imagínate. Entonces, cuando la Biblia dice en Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, lo que la Biblia está diciendo es un reino, es un poder, una potencia mundial. Entonces, no se preocupen, no hay monstruos, no es solamente es simbología. Cuando se está en el contexto de una guerra, generalmente las tropas y los enemigos se comunican en un lenguaje en clave. ¿Para qué? Para que si la comunicación es interceptada, no identifiquen de qué están hablando. Por eso las profecías que Dios da a su pueblo que está en la tierra en una guerra, porque Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Mujer representa iglesia. El dragón es Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo, el cual engaña al mundo entero. Entonces Satanás se llena de ira contra la iglesia y dice, y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, todas las generaciones futuras de cristianos, siglo por siglo, Satanás haría una guerra. Entonces dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo es que como estamos en guerra, Dios envía a su pueblo en la tierra comunicaciones y estas están en clave. Están en clave. Solo el pueblo de Dios identifica de qué está hablando allí. Entonces, lógicamente que el enemigo no sabe de qué se está hablando. Cuando estaba este líder de África del Norte, Muammar Gaddafi, Estados Unidos siempre quiso, bueno, lo consideró un personaje que promovía los actos terroristas en el mundo, y entonces querían, pues, así como a Saddam Hussein o a eh, Osama Bin Laden. Entonces, Estados Unidos estaba prácticamente tratando de capturar o de matar a Gaddafi. Y Gaddafi estaba en su casa presidencial cuando el operador de radio que vigilaba, el centinela que vigilaba y que trataba de descubrir ondas radiales, comunicaciones por allí que se estuvieran dando, entonces escuchó este operador de radio una voz que decía, los polluelos han abandonado el nido y van a soltar los huevos en el nido de la comadreja. Él pensó que tal vez estaba captando una emisora, tal vez con historias infantiles. Los polluelos abandonaron el nido, van a llevar los huevos al nido de la comadreja. Esta debe ser una historia infantil. Así que no le dio importancia y siguió pues allí operando la radio para buscar comunicaciones que le alertaran sobre algún peligro. Pero lo que acababa de escuchar, que él consideró que eran historias infantiles,
en realidad era la voz de un piloto que comandaba un vuelo de bombarderos que acababan de despegar de un portaaviones en el Mediterráneo. Y este capitán, que dirigía un vuelo de 7 bombarderos, estaba diciendo en clave: los polluelos han abandonado el nido. Los polluelos eran los aviones, han abandonado el nido, era el portaaviones. Van a soltar los huevos eran las bombas en el nido es la casa. ¿De quién? De la comadreja. Y era que Gaddafi fue siempre tan esquivo, tan escurridizo. Él tenía túneles por los cuales siempre escapaba, y la verdad es que nunca Estados Unidos pudo ni capturarlo ni darle muerte hasta la fecha de hoy. Entonces le decían a Gaddafi la comadreja. Ese era el nombre clave para Gaddafi, era la comadreja. Van a soltar los huevos en el nido de la comadreja. Y en cuestión de minutos las bombas estaban cayendo, bombardearon aquella casa y Gaddafi apenas logró escapar con vida de aquel bombardeo terrible. Entonces, cuando se está en guerra, se comunican en clave. Entonces Dios, en las profecías, así como Jesús les hablaba en parábola, y los discípulos dijeron: Señor, ¿por qué les hablas en parábola? Y Jesús les dijo: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No se refería a las personas, a sus seguidores, porque él les dijo, inclusive en esa porción de la escritura, les dice: porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a ellos no. ¿Quiénes eran esos ellos? Bueno, eran los espías que los sacerdotes, los fariseos enviaban para mezclarse entre la multitud, para escuchar qué hablaba Jesús, y si Jesús decía algo en contra de la ley, en contra del templo, en contra de los dirigentes religiosos, en contra de los sacerdotes, ellos tomarían cualquier palabra dicha por Jesús para tomarla como motivo para acusarle y poderle juzgar y darle muerte. Así que se mezclaban allí entre las personas, se mezclaban los espías, y Jesús sabía que ahí había espías, pero los discípulos no. Ellos llegaban y se venían como simples oyentes, como personas interesadas en seguir a Jesús, pero en realidad eran espías. Y como Jesús lo sabía, Jesús les hablaba en clave. Entonces, ellos cuando regresaban por la noche, los espías, a donde Caifás les decía: ¿qué hubo? ¿Qué dijo hoy? ¿Habló contra nosotros, contra la ley? ¿Qué dijo? ¿Habló contra el emperador, contra el gobierno romano, para acusarle? Y ellos dijeron: no, pues habló de un señor que tenía 2 hijos y que el menor se fue y se gastó el dinero y quedó en la ruina, y después cuidó cerdos, y cuando regresó arrepentido el papá le hizo una fiesta y lo recibió y lo abrazó. Bueno, está bien. ¿Y qué más habló? No, que un señor tenía 100 ovejas y que por ahí se le perdió una y que pues la buscó, la trajo, hizo una fiesta. Ajá, ¿qué más dijo? Bueno, también habló de un señor que iba por un camino y lo asaltaron y lo dejaron casi muerto. Entonces vino un levita y pasó de largo y no lo quiso ayudar. Después pasó un sacerdote y tampoco. Y después pasó un samaritano, ese sí lo cuidó y lo vendó sus heridas. Ah, qué más. Y no, que un señor construyó una casa y que la casa no tenía cimiento, y cuando vino el río se cayó la casa, pero el otro sí la construyó sobre la roca y esa no se cayó. Okay. Así que no había nada. ¿Por qué? Porque eran historias, y decían: no encontramos nada de qué acusarlo. Pero Jesús estaba predicando el reino de Dios, pero en clave. Lo estaba haciendo con un lenguaje simbólico. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, a ellos no. Entonces, cuando el Señor dice aquí, en las profecías, se está hablando en clave, porque estamos en guerra. El dragón vino a hacer guerra a la iglesia y estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora miren, entonces, aquí en la lectura que acabo de hacer de Apocalipsis 13, ahí dice que es una bestia, por lo tanto es un reino. Acuérdate que bestia, según Daniel 7:17, bestia significa reino. Y este reino, dice, sube del mar. Entonces nos toca ahora buscar en la Biblia qué representa el mar. Y en Apocalipsis 17, versículo 15, Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, ¿verdad? Muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Lo que está diciendo es el lugar del surgimiento de este reino. Una bestia que sube del mar
significa un reino que se levantará de un lugar que el mar representaría un lugar densamente poblado, un lugar donde había muchedumbres, había naciones, había pueblos y había lenguas. Así que primera, aquí hay 12 características de lo que la Biblia llama la bestia y su número 666. El número 666 solo es la última de 12 características, pero hay 11 más. A veces queremos identificar la bestia solo por el número y hay conjeturas de que toman el nombre de alguien y de ahí le sacan el 666 y dicen, esa es la bestia porque mire que tiene el 666. Ajá, listo. Y las otras 11 características no están. Así que para poder identificar qué es la bestia, el Señor da aquí en este relato de Apocalipsis 13, da 12, de las cuales el número solo es una, pero hay que mirar las otras 11 si las cumple. Se ha especulado mucho sobre qué es la bestia. Pues yo primero les voy a decir qué no es la bestia. Voy a compartir aquí la pantalla y entonces vamos a mirar qué es lo que la bestia no es. ¿Qué es lo que la bestia no es? Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Que es un animal, una bestia, surge del mar. O sea, es un reino, una potencia, un poder que se levantaría en la tierra, en un lugar densamente poblado. Así que la primera característica es que este reino, sea cual sea la bestia, se levantaría en la tierra, en un lugar donde habría muchedumbres, distintas naciones, distintos pueblos con distintas lenguas. Bueno, primera característica. Entonces, ¿qué es lo que la bestia no es? No sé si recuerdan, hace muchísimo tiempo, más de 20 años, se llegó a especular que el número de la bestia estaba en los códigos de barra. Que si ustedes miran allí, el número 6, el que está de penúltimo en la secuencia, donde dice 146, ese 6, note que está identificado con esas 2 barras que están allí. Entonces, noten que hay 3 barras que sobresalen en el código de barra que no tienen número. Entonces, como ese 6 último, ese número último que es 6, son las mismas 2 barras, entonces llegaron algunos a considerar que esas 3 barras que no tenían número, que sobresalen de las demás, eran 666. Así que si comprabas en un supermercado cualquier artículo que tuviera el código de barra, tú tenías el 666. Y la gente creyó esto y comenzaron a dejar de comprar cualquier paquete, cualquier mercancía que tuviera código de barra, porque pensaban que entonces eso era el 666. Y coincidía que como todo en el comercio trae código de barra, entonces nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga el número, porque es para comprar tenían. Eso es lo que el número no es. Eso es lo que el número no es. Eso no es la bestia. Entonces, son especulaciones. También se ha hablado de billetes, que van a salir unos nuevos billetes con la cara de cierto personaje y que todos los que comercien con esos billetes tienen el número 666. También se ha dicho que la bestia dijeron en cierta ocasión, a mí me regalaron una vez un libro que se llama La Bestia Roja, y ahí explicaba que era Rusia, que la Unión Soviética, porque su bandera era roja, el símbolo de Rusia era el color rojo, ellos promovían el ateísmo, promovían la no creencia en Dios, prohibían la circulación de la Biblia allá en el territorio de la Unión Soviética, entonces que eso era. Y que la imagen de la bestia era Cuba. Bueno, ahí decían una cantidad de barbaridades. Yo después de un tiempo lo terminé votando, porque no es nada cierto, o sea, eso tergiversa la verdad. Así que también llegaron a decir que la bestia eran las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas es la bestia, y hay denominaciones religiosas protestantes que predican que las Naciones Unidas son la bestia. Sin embargo, no es así. Bueno, también se ha dicho que hay una supercomputadora en Holanda. Hay una supercomputadora en Holanda que tiene una capacidad de memoria tan grande, tan gigante, que le llaman la bestia. Y casualmente tiene 7 terminales de computadora, una en Tokio, una en Nueva York, una en Londres, y son 7 en el mundo. Entonces dicen que esas son las 7 cabezas de la bestia. Así que dicen que es la computadora que está en Holanda, que son las Naciones Unidas, que era la Unión Soviética. El número 666
se lo han sacado a distintos nombres. Hay una escritora cristiana llamada Elena de White, y por allí alguna persona llegó a decir que del nombre de Elena de White, Elena Harmon de White, sacan el 666. La W de White la toman como 10, porque la V en números romanos es 5, y entonces toman la W como un 10, pero eso es trampa, porque el 10 es la X. Así que, pero bueno, de ahí lo sacan. Sin embargo, vamos a ver en el tema de hoy que ninguna de estas interpretaciones es correcta. Con el número 666 hay también cierto recelo. Cuando el expresidente Ronald Reagan se retiró después de su segundo periodo presidencial, él mandó construir un rancho en Texas, y entonces él se quería mudar allá, vivir en el campo, en el retiro. Y entonces, cuando él fue a ver su hermosa casa, ve que la nomenclatura de la puerta de su casa es 666. Y él dijo, ¿qué hace el número de la bestia en la puerta de mi casa? Y le dijeron, no, eso no es el número de la bestia, es que ese es el número que le corresponde a su casa. ¿Y por qué? No, yo no quiero el número de la bestia en la puerta de mi casa. No, señor presidente, lo que pasa es que es la distancia que hay de la avenida que está allá hasta la puerta de su casa, hay 666 metros. Por tanto, ese es su número. Y dijo, pues si esa es la distancia, me cambian la puerta. Y mandó a los arquitectos quitar la puerta de donde estaba y ponerla 2 metros más allá, y quedó 668 la puerta de su casa. Pero él dijo, no quiero el número de la bestia en la puerta de mi casa. Y bueno, tocó correr allí, hacer una remodelación para poder, que el presidente, el dueño de la casa, no quería el número en la puerta de su casa, el número de la bestia. Bueno, entonces, vamos a ver que esos son lo que la bestia no es. Eso es lo que la bestia no es. Ahora, en la profecía, para poder entender el Apocalipsis, necesitamos entender el Antiguo Testamento. No se puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Por eso es que Satanás ha convencido a miles y miles de personas cristianas con aquello de que el Antiguo Testamento ya está abolido, que el Antiguo Testamento no hay que leerlo, que eso era para los judíos, que eso era para los tiempos de Moisés, que ya eso pasó, que ese es el antiguo pacto, que ahora estamos en el nuevo pacto, y que no hay que estudiar el Antiguo Testamento. Pues imagínate que en San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 15, Jesús dice allí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Cómo yo voy a entender en Mateo 24, 15 de qué me está hablando Jesús? De la abominación desoladora que va a venir en el mundo, si yo no entiendo o no he leído Daniel, porque es que dice, para entender la abominación desoladora hay que ver a Daniel, y Daniel está en el Antiguo Testamento. Así que una persona que no lea el Antiguo Testamento se queda sin entender la advertencia de Jesús, que tiene que ver con el tiempo del fin, de Mateo 24, 15. Entonces no podemos entender la bestia de Apocalipsis 13 si no estudiamos las 4 bestias de Daniel 7. No podemos entender las 7 plagas del Apocalipsis si no entendemos las 10 plagas de Éxodo. No podemos entender que en Apocalipsis el mensaje a la iglesia de Pérgamo habla de Balaam, los que tienen la doctrina de Balaam, si yo no voy a Números y estudio qué le pasó a Balaam. Yo no puedo entender en Apocalipsis la iglesia de Tiatira de Jezabel si yo no busco en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, quién era Jezabel. Entonces, de todas maneras, se necesita la clave para entender el Apocalipsis es el Antiguo Testamento. Así que para poder entender la bestia de Apocalipsis 13, que ya hemos visto, si ustedes, aquí voy a devolver esta laminita, no podemos entender esta bestia de Apocalipsis 13 si no entendemos las 4 bestias de Daniel 7. ¿Por qué? Porque nota que aquí tenemos, si ustedes leyeron ayer, vinieron al tema, vemos que en Apocalipsis, en Daniel 7, nos habla de 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra. Y estas 4 grandes bestias surgen del mar. ¿Qué significa el hecho de que las 4 bestias se levantan del mar? Voy a leer aquí Daniel 7, versículo 2. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, el resultado
de que los cuatro vientos combaten en el gran mar es el resultado de que se levanten cuatro grandes bestias en el mar. Vamos a ver una cosa. Las profecías revelan que Dios tiene el control de nuestro mundo y de nuestra historia. Dios dirige todo y esta profecía de Daniel 7 está, que acabo de leer del 1 al 3, resulta que en Jeremías 49, 36 y 37 dice que los vientos representan guerras, luchas, conflictos. Lo que quiere decir que así como el viento hace que el mar se encrespe y las olas choquen unas contra otras, si el mar representa muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, el mar literal, el viento literal hace que el mar literal se levante y choquen unas contra otras, unas olas contra otras. Los conflictos, las guerras, son lo que hace que las muchedumbres, naciones y pueblos se levanten unos contra otros en guerras y peleen unos contra otros. Lo que quiere decir que en un lugar del mundo densamente poblado, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, esas naciones pelean entre ellas, chocan en guerras y conflictos, y el resultado de esas guerras es estas cuatro grandes bestias. Quiere decir que es el surgimiento de reinos, porque ya lo vimos en Daniel 7:17, a Daniel, él hace la pregunta, ¿qué significa todo esto? Y un ser celestial le dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, bestia significa reino. Entonces, ahora, vamos a seguir mirando cuáles son esos reinos que se levantaron en Daniel. Es necesario entenderlos porque la bestia de Apocalipsis 13 tiene características de los cuatro animales o de las cuatro bestias que se levantan en Daniel 7, ¿verdad? Ahora vamos a verlo. Vamos a ver brevemente qué representan las cuatro primeras bestias de Daniel 7. La primera era como un león que tenía alas de águila. Resulta que este representa al rey de Babilonia, representa a Nabucodonosor y el reino de Babilonia. Dice en Jeremías 50, 43 y 44, el rey de Babilonia subirá como un león desde la espesura del Jordán contra el pastizal perenne. Entonces, resulta que hay una profecía en Daniel 2 que es la estatua que tiene cabeza de oro, pechos de plata, vientre y muslos de bronce y piernas de hierro. Estos cuatro metales de la estatua tienen el mismo significado de las cuatro bestias de Daniel 7. O sea que las profecías son dos profecías, pero tienen el mismo significado y se complementan la una con la otra. Entonces, el león como principal o rey de los animales está a la altura del oro como principal entre los metales. Ambos representan el reino de Babilonia. En la estatua de Nabucodonosor de Daniel 2, la cabeza de oro representa el reino de Babilonia y lo dice el mismo libro de Daniel. Vamos a leer Daniel 2, versículo 37. Daniel 2:37 dice, Daniel le dice en el 36, este es el sueño, también la interpretación de él daremos en presencia del rey. Versículo 37, Daniel 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado poder, reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, llaves del cielo, él te los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces vemos que el Daniel mismo está diciendo que la parte de la cabeza de oro de Daniel 2 representaría a Babilonia. Luego dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces, luego dice, y lo que viste de los pies y los dedos, ¿cuántos dedos tiene la estatua? Son 10 dedos, 5 dedos en cada pie. Así que hay 10 dedos en la estatua. Entonces, la parte de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies
Nota que está refiriéndose no tanto a los pies como a los dedos. Son 10 dedos, que son en parte de hierro y en parte de barro cocido. El reino será en parte fuerte y en parte débil. ¿Sí? Y así como viste que el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Lo que está mencionando es que después de los 4 reinos viene una división de 10. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora van a ver que la bestia de Apocalipsis, la cuarta bestia también tiene 10 cuernos y menciona qué significa. Ok, entonces hay un paralelo entre la estatua de Daniel 2 y las 4 bestias de Daniel 7. 4 metales, 4 animales. Bueno, entonces la primera, el león es Babilonia, la cabeza de oro es Babilonia. Vamos a seguir con la segunda. A ver. Aquí está la segunda bestia. Dice, he aquí otra bestia semejante a un oso. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Las 3 costillas representan, bueno, el oso representa el imperio medo-persa, los medos persas. Ahí está la fecha. Babilonia fue del año 605 al 539 y Medo-Persia del 539 al 331 a.C. El oso se levantaba de un costado más que del otro, es decir, un hombro era más alto que el otro. ¿Por qué? Porque los persas dominaban a los medos. La estatua tiene 2, en la parte de los pechos están los brazos, y los 2 brazos cuando se ponen en forma cruzada, siempre un brazo estará por encima del otro. Así que uno arriba, los persas, el otro abajo, los medos. El hombro del oso más alto que el otro, los persas dominando a los medos. Hay otra profecía en Daniel 8. Daniel 8 es la profecía del carnero y el macho cabrío. El carnero representa a Medo-Persia y el macho cabrío a Grecia. Y entonces dice que ese carnero que representa a Medo-Persia, los 2 cuernos del carnero eran altos, pero que un cuerno era más alto que el otro, lo menciona Daniel 8. Entonces, el cuerno más alto era Persia y el más bajito era Media. Entonces, los persas y los medos se unieron, pero Persia dominaba más. Entonces, tenemos que ahora el oso es Medo-Persia, igual que los pechos de plata es Medo-Persia. Entonces, tenemos ahora el tercer reino, es el leopardo. Dice que la tercera bestia era un leopardo que tenía 4 alas de ave y 4 cabezas. Como lo mencionamos ayer, bueno, las alas representan la velocidad con la que Alejandro Magno dominó y conquistó al mundo conocido de aquel tiempo. Eso es. Y las 4 cabezas es que a la muerte de Alejandro Magno, sus 4 generales se dividieron el reino. Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco dijeron, este reino es demasiado grande para que lo gobierne una sola persona. Entonces decidieron que ellos habían trabajado con Alejandro y que pues mejor dividirlo y que cada uno gobernara una parte. Así que se dividieron el reino de Grecia entre los 4, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Entonces, y es la parte del vientre de bronce. Y la cuarta bestia es una bestia de 10 cuernos, una bestia de dientes de hierro, uñas de bronce, terrible, amenazante, y era espantosa y fuerte en gran manera, tenía dientes grandes de hierro y tenía 10 cuernos. Esa cuarta bestia es las piernas de hierro y representa al imperio romano, que va del año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. ¿Está bien? Entonces, ahí están. Y aquí tenemos un resumen de las 4 bestias de Daniel 7, que representarían los 4 reinos paganos de la antigüedad. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El león es la cabeza de oro, el oso los pechos de plata, el leopardo es los vientres de bronce y la bestia terrible son los dientes, las 2 piernas de hierro. Entonces, esas son. Pero también dice que la cuarta bestia tenía 10 cuernos. Vamos a buscar en Daniel 7 que representan los 10 cuernos de esta bestia. Vamos a leer Daniel 7, 23 y 24. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. Ya explicamos ayer
que era Roma, el Imperio Romano fue diferente a los otros tres porque Babilonia, Medo-Persia y Grecia fueron monarquías, pero el Imperio Romano tuvo una forma de gobierno diferente. Primero inició como una república, luego se volvió imperio y era gobernado por un emperador, el emperador. Y había un senado. El senado tenía que aprobarle al emperador. Si el senado no aprobaba, el emperador no podía hacer lo que quería. Así que el emperador tenía que ir al senado, disertar con ellos, dar unos discursos y convencer al senado de que le aprobaran lo que él quería hacer. Si no lo aprobaban, no podía hacer. Allí se establecieron los derechos de los ciudadanos y bueno, fue una cuestión un poquito más democrática, aunque de todas maneras el emperador tenía muchísimo poder, pero no tanto como un rey, como Nabucodonosor, que Nabucodonosor decía, échenos al horno de fuego, no había que consultar ningún senado ni nada, era lo que el rey decía. Ok, ahora dice versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Resulta que cuando el Imperio Romano cayó, si ustedes miran la estatua de las piernas de hierro, que es el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se termina, entonces ya pasamos de las piernas a los pies. Y ahora ya los pies son de barro cocido, pero dice que estaba mezclado con hierro. Barro cocido mezclado con hierro. Y los pies tienen 10 dedos. Esos 10 dedos representan lo mismo que los 10 cuernos de la bestia, de la cuarta bestia. ¿Y qué representan los 10 cuernos? Que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Cuando el Imperio Romano cayó, cuando Roma fue destruida en el 476, todo el territorio que fue del Imperio Romano fue ocupado por 10 pueblos bárbaros. Esos 10 cuernos representan los 10 pueblos bárbaros que se levantaron a partir del año 476 y ocuparon el territorio de Europa, que había sido el Imperio Romano, y es el mismo significado de los pies y de los 10 dedos, ahí están los 10 reinos. Ahora, el hecho de que en los pies hay un fenómeno que solo se da en los pies, y es que ningún metal de la estatua pasó a la siguiente etapa. Cuando el oro, la cabeza solo era de oro, luego vienen pechos de plata, no hay pizquitas de oro entre los pechos de plata, no dice que era plata mezclado con oro, no, solo era plata. Babilonia se acabó y entró Medo-Persia. Y cuando Medo-Persia se termina la plata, viene el bronce y solo era bronce, no hay nada de plata ni de oro ahí en el bronce, solo era bronce, era Grecia. Y luego viene el hierro, el Imperio Romano, y no dice que las piernas eran de hierro, pero que tenían aplicaciones de bronce, ni de oro, ni nada. Solo hierro. O sea, ningún metal pasa a la siguiente etapa. Pero cuando se llega a los pies, nota que los pies deberían ser entonces, o sea, las piernas eran de hierro, los pies debían ser solo de barro. Pero nota que hay un fenómeno único en la estatua y es que parte del hierro que termina en los tobillos se mezcla hacia abajo. O sea que los pies eran de barro, pero el hierro del Imperio Romano pasó a los pies. Algo de Roma pasó a la siguiente etapa. ¿Saben qué fue? La religión romana. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy todavía tenemos la religión romana, números romanos. Y mi abuelita alcanzó a escuchar la misa en latín. Es decir, el Imperio Romano se acabó en el 476, pero cuando el Imperio Romano se termina, y comienza el reino el reino del barro, pero parte del hierro, pum, se fue hacia el barro y se mezcló en los pies. O sea que en los pies, en el tiempo del mundo dividido, posterior a la caída del Imperio Romano, parte de lo de Roma pasó al mundo de hoy y lo tenemos todavía en nuestros días, que es Roma papal. Por eso, o sea, el Imperio Romano, acuérdate que la iglesia era apostólica inicialmente, y cuando la iglesia fue apostólica, la iglesia apostólica se reunían en las catacumbas, el Imperio Romano los perseguía y los echaba al circo romano, los echaba a los leones. Pero luego Constantino en el año 313, él detuvo la persecución hacia el cristianismo por parte del imperio y Constantino dijo que se había convertido. La iglesia se llenó de júbilo porque el emperador ya no los persiguió más, les devolvieron sus propiedades que habían sido decomisadas por el imperio romano le donó a la iglesia edificios para que se reuniera, el emperador asistía a los cultos, el emperador romano asistió como presidente del primer concilio de Nicea de la iglesia cristiana. Y Constantino
comenzó a meter en el cristianismo, comenzó a meter creencias del imperio. En el año 321, 7 de marzo del 321, Constantino hace un edicto que se llama el Edicto de Constantino, que decía, descansen todos el venerable día del sol, y quitó el día de guardar sábado, que la iglesia cristiana venía guardando, como manda la Biblia, como manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios, lo quitó y puso en su lugar el domingo. El día, él lo llamó el venerable día del sol. Por eso domingo se dice en inglés Sunday. Sunday, sun es sol, rey, día. Es el día del sol. Para todos los paganos, el domingo, el primer día de la semana, era el día del sol. Y entonces Constantino hizo que la iglesia comenzara a guardar el domingo. El domingo se guarda por una ordenanza de un emperador romano. Luego, por los siglos de la Edad Media, el papado prorrogó ese edicto, esa ordenanza, y todavía hoy el papado porfía y está insistiendo en que sea el día de la familia, que ese día se descanse, que cierren todos los negocios porque hay que guardar el domingo como día del Señor, el descanso dominical. Pero eso viene de Roma, del emperador y de los papas de la Edad Media. Y en el tiempo del fin se va a tratar de imponer. Lo veremos mañana, esa parte de la imposición del día domingo como día de guardar, y va a haber penas económicas, sanciones económicas y al final hasta pena de muerte por no guardar el domingo. Eso se llama la ley dominical, eso lo vamos a ver mañana. Entonces, por eso es que ustedes ven que la estatua, el oro de la cabeza no pasa a los pechos, ni la plata de los pechos pasa a los vientres de bronce, ni el bronce de los muslos pasa a las piernas, pero el hierro, que es Roma, sí pasa a los pies. Por eso los pies son en parte de hierro y en parte de barro. Los 10 dedos representan que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Los 10 cuernos de la bestia que está aquí, de la cuarta bestia, representa eso, los 10 reinos en que se dividió el imperio romano. Volvemos entonces a la bestia. Entonces la bestia, hemos visto aquí que ya hay una característica. La primera característica que estamos viendo es hay 12 características, les decía ahorita. Primera característica, lugar de su surgimiento. Primera característica es que es un reino. La bestia es un reino, es un poder. Segunda característica, lugar. Se levanta del mar, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Tenemos que buscar qué poder en el mundo se levantó en un lugar donde había muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Tercera característica, vamos a ver, esta tercera característica es digamos que determinante, y es el tiempo de su surgimiento. ¿Cómo sabemos cuándo se levantó la bestia? ¿En qué momento se levantó la bestia? Si ustedes leen conmigo, dice Apocalipsis 13:1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. O sea, los 10 cuernos tienen coronas, ya tienen corona. ¿Qué representan los 10 cuernos? Que del reino del Imperio Romano se levantaría, a su caída se levantarían 10 reyes, se levantarían 10 reinos. Y esos 10 reinos son los 10 cuernos. Y una de las características de esta bestia es que los 10 cuernos tienen 10 coronas, lo que representa que ya esos 10 reyes tienen sus reyes ya nombrados, o sea, ya están nombrados reyes. Eso quiere decir, mis amigos, que es tiempo en el que ya no está el emperador. Es decir, los 10 cuernos representan que esa división de Europa, que todo fue imperio romano, se levantarían, ya los 10 cuernos tienen sus coronas. O sea que esos 10 países ya tenían reyes. O sea, ya se había dividido, o sea, ya no existía el imperio romano. El hecho de que la bestia tiene 10 cuernos es que hereda el territorio del imperio romano, porque los 10 cuernos era característica de la cuarta bestia, el territorio, los 10 reinos. Ya el hecho de que los 10 cuernos ya tengan la corona puesta es que ya esos 10 reyes existen, y esos 10 reyes nunca pudieron existir mientras existiera el emperador. Porque imagínate, en un territorio del imperio que se nombre un rey por allá, mandan las legiones. Eso es una revuelta, una sedición lo que hay allá, porque la única autoridad máxima del imperio era el emperador. Entonces, el hecho de que ya los 10 países ya tenían sus reyes, significa que ya ellos
tenían sus reyes nombrados. Entonces, esos 10 reinos representan los anglosajones que ocuparon Inglaterra, los francos ocuparon Francia, los suevos Portugal, los vándalos el sur de España, los germanos Alemania, los burgundios Suiza, los ostrogodos Austria, los lombardos el norte de Italia y los érulos el sur de Italia. Entonces aquí tenemos los 10 reinos, eran los 10 países en que se dividió el Imperio Romano. Esos son los 10 reinos. El hecho de que ya los 10 cuernos tengan 10 coronas es que este poder, la bestia, se levantaría a la caída del Imperio Romano. Así que tenemos que buscar un poder que se levantaría en un lugar densamente poblado. ¿Cuál era ese lugar? Había muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Europa. A la caída del Imperio Romano, Roma fue invadida por bárbaros, más los ciudadanos del imperio, allá había muchedumbres. Había naciones, claro, estos pueblos se repartieron el territorio y tenemos que hoy se llaman Portugal, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Alemania, Italia, etcétera. Entonces, cada uno de esos países tiene su propio idioma. En Portugal se habla portugués, en España se habla español y otras lenguas. En Francia, francés, en Inglaterra, inglés, en Alemania el alemán, y tenemos el italiano, y cada país de Europa tiene su propia lengua. Así que ahí había muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Se levantaría en Europa. Segundo, este reino se levantaría a la caída del Imperio Romano. Eso deja descartado a las Naciones Unidas, porque cuando el Imperio Romano cayó, las Naciones Unidas no existían. Eso descarta a la supercomputadora de allá de Holanda, porque imagínate, no existía la supercomputadora de Holanda en ese tiempo. Descarta, Elena de White no había nacido, así que así le saquen ahí mal sacado el nombre, el número 666 a la escritora Elena Harmon de White, ella no había nacido cuando el Imperio Romano cayó. Así que el único poder que hasta ahora, con estas características, una bestia es un reino, se levanta en Europa densamente poblado, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, y se levanta a la caída del Imperio Romano. El único poder que hasta ahora, solo con esas 3 características, es Roma papal. No existía la Unión Soviética, no existía Rusia, no existía el socialismo o el comunismo, no existían las Naciones Unidas, la supercomputadora de Holanda no existía, así que quedan descartados todas aquellas posibilidades que algunos interpretan como la bestia. Solo el papado llena las 12 características y apenas llevamos 13. Es un reino, se levanta en Europa, densamente poblado, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, y se levanta a la caída del Imperio Romano. Siguiente característica, era un poder religioso porque demanda adoración. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, tenemos que es un poder religioso. Siguiente característica, su apariencia, la apariencia de la bestia. En el versículo 2 dice, Apocalipsis 13:2, bueno, en el 1 dice que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en los 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice el versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Hasta ahí. Quiere decir que en Daniel 7, el león es Babilonia, el oso es Medo-Persia, el leopardo de 4 cabezas y 4 alas es Grecia, y la bestia terrible que tiene 10 cuernos es el Imperio Romano. Entonces tenemos esas 4 bestias en Daniel 7, que son 4 imperios diferentes, los imperios paganos de la antigüedad. Pero ahora tenemos en Apocalipsis una sola bestia que ella tiene 7 cabezas. Si tú miras bien las 7 cabezas, vamos a mostrarte la imagen. Si tú miras las 7 cabezas, vamos a ver que esas 7 cabezas corresponden a la sumatoria de las cabezas de, a ver, vamos a ver aquí, la sumatoria, ahí están. Las 7 cabezas representarían la sumatoria, ahí está, la sumatoria de las cabezas de las 4 bestias de Daniel 7. El león tenía una cabeza, el oso tiene una, van 2. El leopardo tenía 4, van 6. Y la bestia terrible, que tenía 10 cuernos, tenía una, son 7. Así que las 4 bestias de Daniel sumadas son 7 cabezas.
león, oso, 4 el leopardo van 6 y la cuarta bestia, 7 cabezas. O sea que las 4 bestias de Daniel es como si las hubieran mezclado en una sola. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Estos 10 cuernos los heredó de Roma. ¿Qué representan los 10 cuernos? Los 10 países en que se dividió el Imperio Romano, el territorio de Europa. El papado, cuando surge en la Edad Media, hereda el territorio del Imperio Romano. El último de los reyes bárbaros que se convirtió, el primero fue Clodoveo, rey de los francos, y poco a poco se fueron sometiendo al cristianismo de Roma, haciendo pactos y alianzas, pero el Papa le decía, se tienen que bautizar y convertirse para que puedan hacer alianza conmigo. Así que todos ellos fueron acogiendo, y la Europa de la Edad Media fue una Europa de Roma papal. Fue obediente al papado, abrazaron el cristianismo, pero el cristianismo de la Roma papal, el cristianismo de la iglesia romana. ¿Está bien? De la iglesia que tenía su sede en Roma, del papado. El papado es un poder político religioso que lleva más de 1500 años existiendo, querido amigo. Ni tú ni yo estábamos por ahí cuando eso pasó, pero la profecía fue escrita antes que sucediera. Hoy nosotros vemos como historia, para nosotros eso ya sucedió. Ahora, siguiente característica. La bestia tiene las 7 cabezas de las 4 bestias. Tiene los 10 cuernos, los 10 territorios, los 10 países que ocupó el Imperio Romano. Cuerpo de leopardo. El leopardo es Grecia. Tiene características de Grecia. Tiene patas de oso. Tiene características de Medopersia. Y tiene boca de león. La boca de león, el león es Babilonia. Así que el papado heredó características de los imperios paganos de la antigüedad. Te voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, aquí. Grecia, ¿qué heredó de Grecia? Resulta que los griegos tenían una creencia. Las creencias religiosas de los griegos era que había un dios principal que era el gran Zeus. Luego venían los dioses, otros dioses, tenían más dioses, y luego venían los mortales. Los dioses, los demás dioses, todos le debían obediencia al gran Zeus. Zeus era el padre de todos los dioses, y entonces luego, y había un dios para cada cosa, un dios para cada cosa. Los griegos tenían para cada cosa un dios diferente. Encontré en un libro de quinto de primaria. La diosa Hera, diosa del matrimonio. Poseidón, dios del mar. Hestia, diosa de las virtudes domésticas. Deméter, diosa de la fertilidad de la tierra y la agricultura. Artemisa, la diosa de la casa, el pudor y la inocencia. Afrodita era la diosa de la belleza. De ahí viene afrodisíaco. Entonces, Atenea era la diosa de la inteligencia y la razón. Protectora de Atenas, de las ciencias y las artes. Y en Atenas estaba el centro de culto a ella, el Partenón, pues ella era su patrona. Hefaistos, dios del fuego. Ares, dios de la guerra, Hermes, dios de los ladrones. Era el mensajero divino que tenía alas en sus pies. Eros, dios del amor humano. Ahí viene erotismo. Dionisio, dios del vino. Hasta los borrachitos tenían su dios. ¿Ok? Entonces los griegos tenían Zeus, un dios para cada cosa, y en la tierra los mortales. Y cuando una persona era destacada por actos heroicos, actos épicos, al morir se creía que subía al nivel de un semidios. Entonces era elevado allá a la altura de los dioses como un semidios. Esa era la creencia de los griegos. ¿Qué hizo Roma papal en la Edad Media? Le hizo creer a la gente, bueno, Zeus no existe, eso es un dios falso, el dios verdadero es el Dios de la Biblia, Dios, el Dios Padre, ¿verdad? Pero le hizo creer a la gente que habían más deidades. Entonces, esas deidades se llamaron los santos. Estaban en el cielo con Dios Padre, tenían poderes con los cuales obrar milagros a la gente. Tenían que pedirle permiso a Dios para hacer los milagros. Y de esto saben más las abuelitas. Ya las nuevas generaciones casi no conocen de esto, pero nuestras abuelitas, si tienes a tu abuelita con vida, pregúntale y ella te va a decir que igual que los griegos tenían un dios para cada cosa, para cada situación, Roma papal le enseña en la Edad Media a la gente que hay un santo para cada cosa. Una abuelita
que yo consulté me dijo, era la abuelita de un amigo mío, y ella me dice que San Isidro Labrador era para las cosechas, San Pancracio para el trabajo, San Antonio para los enamorados, San Marco de León para apaciguar la ira, la Virgen del Carmen para los conductores y los navegantes, Santa Eduviges para adquirir casas, la Virgen de las Mercedes para los reclusos, o sea, los ladrones igual tenían su Dios. Igual así como allá creo que era Hermes, el dios de los ladrones, ¿verdad? Y acá tenemos los reclusos que están en la cárcel, tienen a la Virgen de las Mercedes. Santa Lucía para los ciegos. Y la lista es grandísima. Al punto de que en el calendario de nuestro calendario, cada día le asignaban a un santo. Por eso la canción de Pedro Infante de Cumpleaños Feliz dice que venimos a celebrar el día de tu santo, ¿verdad? Porque hoy es el día de tu santo. Es decir, la persona, cuando un bebé nacía, miraban el calendario a ver qué día era. Es el día de San José, entonces el niño se va a llamar José. Y si era niña, Josefa. San Juan, entonces el niño se llamará Juan. El día de San Pedro, entonces el niño se llama Pedro. Y si era niña, bueno, por eso en México hay margaritos. Margaritos, México es un país muy creyente de Roma papal. Entonces, hay margaritos, ¿por qué? Porque nacieron el día de Santa Margarita, pero como fue niño, entonces no le pueden poner Margarita a un niño, entonces le ponían Margarito. Así que, ¿por qué? Porque se obedecía casi que ciegamente esto de que ponerle al niño el nombre del día que había nacido el santo que era. Hay algunos de esos días que son festivos, de no se trabaja, que ese día es un día de fiesta. Ese día cierran todos los almacenes, ese día no hay clase en las escuelas ni en las universidades, y esos días es lo que la iglesia cambió los 10 mandamientos y quitó el sábado y puso en su lugar santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las de los santos, pero no descansa en el día que Dios puso y que él santificó y que él ordena en el cuarto mandamiento, santificad mis días sábado y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso está en Ezequiel 22 y 20:20. Entonces quitan el día de santificar, que es el sábado, pero ponen que hay que santificar las fiestas. ¿Las fiestas de quiénes? Las de los santos, que son estatuas, que son deidades. Entonces, igual que los griegos, Zeus y los semidioses. Entonces acá era Dios y todos los santos. Y una persona en la tierra que se destacaba por actos de bondad y de caridad, al morir era elevado al nivel de santo. Entonces eso se llama beatificación o canonización. O sea, el esquema de la religión griega fue tomado acá en Roma papal en la Edad Media, cuando la Biblia desapareció, la Biblia fue quitada, la gente no leía la Biblia y solamente la iglesia les ordenaba y les decía lo que había que hacer y la gente confiaba en las enseñanzas de la iglesia, pero no tenían la Biblia para comprobar si esto era así. Tuvieron que pasar hasta el año 1517, cuando un sacerdote llamado Martín Lutero, él lee la Biblia, descubre la verdad y él dice, ¿esto dónde estaba que yo no lo sabía? Y entonces él comienza a enseñar la Biblia y él escribió 95 tesis de cosas que la Biblia decía que la iglesia no estaba haciendo. Las escribió en una lista y las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg para que todo el mundo las leyera. Coincidencialmente se inventó la imprenta para esos días, así que alguien los arrancó, los llevó a la imprenta y lo comenzaron a duplicar y la gente comenzó a leer las 95 tesis de Martín Lutero y la gente comenzó a leer la Biblia y a descubrir que la salvación no era por obra, sino por gracia, que el perdón de los pecados solo lo daba Dios, que no hay que adorar imágenes ni estatuas ni arrodillarse ante ellas y que la autoridad en la Biblia es de Dios y no de un ser humano que decía ser representante de Dios en la tierra. De tal manera, queridos amigos, que el papado heredó cosas de Grecia, el sistema de los griegos. Los griegos tenían algo llamado acrópolis. La palabra acrópolis en arquitectura significa, acrópolis significa ciudad alta, ciudad elevada. Era en esa montaña donde estaban los templos, allá estaban los lugares sagrados. Entonces el pueblo subía hacia la montaña donde estaba el templo a adorar. Todas las ciudades del mundo que abrazan la fe católica tienen templos en esa parte alta. En Bogotá está Monserrate, en Cartagena está el Cerro de la Popa, en Brasil está creo que el Corcovado, creo que se llama, y allí el día de la fiesta religiosa la gente sube allá a adorar.
y en cada lugar, en Cali tenemos el Cerro de las Tres Cruces y del Cristo Rey, y entonces, igual que los griegos tenían sus templos en la parte alta, la Acrópolis, y allá subían a adorar a sus dioses. Primero se hacían las ofrendas, los cultos de adoración, pero luego se celebraba al mejor estilo griego, con vino, licor, mujeres, borracheras y orgías y todo, la celebración de sus dioses. Y hoy en día también ese tipo de celebraciones religiosas se inicia con una parte muy solemne, muy de adoración, muy de culto, muy de la iglesia, pero luego la iglesia se cierra y viene toda una fiesta donde hay borracheras y hay cuanta cosa que no tiene nada que ver con una adoración religiosa. Bueno, entonces heredó de Grecia esas creencias. ¿Qué heredó de Medo-Persia? Dice que, bueno, usted puede buscar en un diccionario la palabra mitra. Usted puede buscar en un diccionario la palabra mitra y dice dos significados. Mitra dice que es, una deidad pagana llamado el dios Mitra, pero también dice tocado alto y puntiagudo que usaban los antiguos sacerdotes persas. De ahí viene ese gorro que se ponen los obispos y los papas, que termina en una punta así, y eso viene de los persas. Tocado alto y puntiagudo que usaban los antiguos sacerdotes persas. Entonces, no la mitra del sacerdote de Levíticos, no la mitra del sumo sacerdote que encontramos que Dios le dijo a Moisés, hágame el santuario conforme al modelo que yo le muestre, y le diseñó la mitra para el sumo sacerdote. Esa mitra no. Entonces decidieron usar la de los persas, la creencia de los griegos, del Imperio Romano heredaron el territorio, el venerable Día del Sol y cuantas más costumbres. ¿Qué heredó de Babilonia? La boca. Dice, y la bestia tenía boca de león. Si usted busca, el león es Babilonia en la profecía. Si usted busca en la Biblia, si usted busca en la Biblia, en Daniel, cuando habla Babilonia, ¿cómo hablaba? Tenemos en Daniel, capítulo 2, que Nabucodonosor dice, tuve un sueño, el sueño se me olvidó y necesito que me digan qué soñé y qué significa. Y si no, seréis descuartizados y su casa convertida en muladar. O sea, o hacen lo que digo o los mato. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor hace una estatua toda de oro y otra vez habla el león y dice, todo el mundo al sonar la música deben arrodillarse y adorar la estatua, y el que no la adore será echado en un horno de fuego ardiendo. Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillan, se quedan de pie, son acusados por los babilonios, Nabucodonosor los echa al horno de fuego, eso está en Daniel 3, no se queman, aparece Cristo en persona allí, el Hijo de Dios está ahí con ellos, no se queman. Nabucodonosor dice, oiga, no echamos a 3, yo veo a 4, y se pasean tranquilamente, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor les dice, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ellos salen, no le olía la ropa, ni a humo, ni el cabello, nada, solo se consumieron las cuerdas con las que los habían atado. Y entonces el rey Nabucodonosor vuelve a hablar, hace un edicto, decreto, que cualquiera que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Es decir, cada vez que hablaba el león, cada vez que hablaba Babilonia es, o hacen lo que yo digo, o los mato. ¿Cómo habló el papado por más de 1500 años en la Edad Media? O hacen lo que yo digo, o los mato. Por eso existe algo llamado la Inquisición. Es decir, aquella persona que se oponía a las órdenes papales era considerado un hereje. Era considerado un hereje y era ejecutado en la pena de muerte, en la hoguera, tormento, distintas formas horribles de ejecutar personas. Muchos murieron en la Edad Media por parte del papado, porque el papado hablaba como león, boca de león. Entonces, ya van esas características, su apariencia es la mezcla de los imperios paganos de la antigüedad. El papado, las creencias del papado, las creencias del celibato, muchas de las creencias, perdón, no están enseñadas en la Biblia como ordenanzas de Dios. Algunas nomás, pero muchas son sacadas, son heredadas de los imperios paganos de la antigüedad. Las heredó de Roma, pero Roma ya la traía de los griegos la traían de los persas,
y así sucesivamente desde Babilonia vinieron creencias que hoy en día todavía están en el cristianismo. ¿Qué otra característica? Vamos a mirar la presentación rapidito porque ya vamos a ir terminando. Entonces, todas las características, queridos amigos, que tiene Apocalipsis 13 de la bestia, son características que solo las cumple el papado, Roma papal. El lugar de su surgimiento, el tiempo de su surgimiento, es un reino. Bueno, aquí está el lugar del Imperio Romano, los 10 cuernos, que ya tienen corona, son los 10 reyes que fueron fieles a Roma. En Daniel 7:25, el papado intentaría cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Y por eso los 10 mandamientos, si usted los lee en Éxodo 20, del 3 al 17, no son iguales a los 10 mandamientos que aprendimos de niños en el catecismo. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento fue totalmente quitado. En la ley de Dios dice, no tendrás otros dioses. En el catecismo dice, amar a Dios sobre todas las cosas. En el segundo mandamiento de la Biblia dice, no te harás imágenes, ni esculturas, ni ninguna estatua, de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. No te arrodillarás ante ella, no te inclinarás ni las adorarás. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, no hagas imágenes. Ese mandamiento no está en el catecismo. En el catecismo el segundo mandamiento dice, no jurar su santo nombre en vano, que en la Biblia es el tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento de la Biblia es el segundo del catecismo, porque en el catecismo no existe el mandamiento de no adorar imágenes. Fue quitado, o sea que quedaron 9. Pero ¿cómo me enseñan 10? Bueno, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento de la Biblia es acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, porque en 6 días creó Dios los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y en el séptimo día Dios reposó, bendijo y santificó el sábado. Entonces, manda guardar el sábado. ¿Por qué? Porque conmemoramos la creación. Desde que el mundo dejó de guardar el sábado, el mundo se olvidó que Dios es el creador. Por eso tenemos creencias del Big Bang, tenemos creencias de la evolución, del mono y todas estas cosas de Darwin. ¿Por qué? Porque el hombre olvidó su origen, porque el monumento que conmemora la creación fue quitado por la misma iglesia. Entonces, ese mandamiento de guardar el santo sábado fue reemplazado por santificar las fiestas, que vendría siendo en el catecismo el tercero, porque como quitaron el segundo, queda uno atrasado. Santificar las fiestas. Entonces, ¿qué pasó? Quitan el de no adorar imágenes y llenan las iglesias de imágenes. La gente no sabe porque no hay un mandamiento que les diga que no adoren imágenes, ¿verdad? Entonces, la gente pues se arrodilla ante las estatuas allí. No, que no la estoy adorando, la estoy venerando. El Señor dijo, no te inclinarás a ella ni te arrodillarás. Entonces, esas imágenes que fueron llenadas las iglesias de imágenes, ahora les asignaron días de guardar, días de guardar. Por eso tenemos en Colombia los lunes festivos, porque el día de guardar de estas fiestas religiosas se pasó para lunes para convertirlo en un puente y que no quede un día ya a mitad de semana que no trabajan, pero la gente tampoco puede salir porque el día siguiente tiene que ir a trabajar. Entonces, para promover el turismo, hicieron esa ley de que los festivos los pasen para el siguiente lunes, para tener sábado, domingo y lunes, 3 días y vayan a la gente a pasear. Pero entonces ese día que se está guardando, que no hay clase, que no hay trabajo, es por una fiesta religiosa. Y esa fiesta está celebrando una estatua, una imagen. El día de Pedro y Pablo, el día de María, el día de José, el día de, ¿verdad? Entonces, santifican las fiestas de las imágenes, pero no santifican el santo sábado que Dios puso. ¿Por qué? Porque Constantino el 7 de marzo del 321 lo quitó y puso el venerable día del sol. Y la iglesia guarda el domingo, obedeciendo a un emperador romano, en vez de obedecer a Dios, que desde la misma creación, en Génesis 2, del 1 al 3, ya Dios estaba santificando y apartando el sábado. Yo no sé tú, pero yo le obedezco a Dios. Prefiero guardar el día que puso Dios y no el día que viene de Roma, ni el del emperador, ni el del papa, el día que puso Dios. Hechos 4:19 y Hechos 5:29 dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En Mateo 15:8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces,
En Daniel 7:25 dice que este poder hablaría palabras contra el Altísimo. Hablar palabras contra el Altísimo no es gritarle, insultar a Dios con improperios, no. Hablar palabras contra el Altísimo es decir lo contrario a lo que el Altísimo dijo, como la serpiente en el Edén. Dios dijo, el día que comas ciertamente morirás. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. La Biblia dice que el día de descanso es el sábado. ¿Qué dice la iglesia? No, es el domingo. La Biblia dice, los muertos nada saben, están en las tumbas. Su espíritu volvió a Dios, pero el cuerpo está en la tierra. Y serán resucitados el día que Cristo venga. Pero la iglesia dice, no, él no está muerto, él está en la gloria de Dios, ya se fue, está ya gozando la gloria de Dios. Pero el Señor dijo, moriréis. Entonces, hablar palabras contra el Altísimo es contradecir lo que Dios dice. Dios dice una cosa, ellos dicen otra. A los santos del Altísimo quebrantará, dice Daniel 7:25. Este poder ha perseguido a los cristianos de la Biblia con aquella organización llamada la Inquisición. Estamos hablando de la trayectoria del papado por más de 1500 años. La Biblia no te está describiendo el papado de hoy, te está describiendo el papado desde sus inicios y durante toda su historia, pero también te dice lo que el papado hará dentro de poco, y eso lo vamos a ver entre hoy y mañana. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El día termina a la puesta de sol. Cuando el sol se oculta, se acaba el día. Por eso dice la Biblia que el sábado lo guardaréis de tarde a tarde. Apenas el sol se oculta, cambió el día. Ya no es martes, sino miércoles. Apenas el sol se ocultó, ya no es viernes, ya es sábado. Así que el viernes en la noche ya es sábado. Y el sábado en la noche ya es domingo. ¿Por qué? Porque según el calendario de Dios, Dios puso los astros para que sean por señales para días, meses y años. Entonces, según Dios, es a la puesta del sol que termina el día. Pero en la Edad Media la iglesia lo cambió por el reloj de a las 12 de la noche. Pensaría en cambiar los tiempos. Y la ley, porque quitó el segundo mandamiento, quitó el cuarto, lo cambió por santificar la fiesta. Quitó guardar el sábado por santificar la fiesta. ¿Y cómo se completan 10? Bueno, de ahí para adelante viene honra a tu padre y madre, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no matarás, no levantarás falso testimonio. Entonces, ¿cómo se completan 10? Bueno, porque el 10º mandamiento fue dividido en 2. El 10º mandamiento lo encontramos en Éxodo 20:17 y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni nada, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces, ese mandamiento que está en el versículo 17, que es uno solo, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni nada, ni cosa alguna de su prójimo, fue dividido en el catecismo por 2 mandamientos. Entonces tenemos, no desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. 2 mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo, 1. No codiciarás los bienes ajenos, 2. Pero, ¿qué es codiciar? Desear. ¿Qué es desear? Codiciar. Entonces, es el mismo mandamiento dividido en 2 porque había que completar 10. Entonces, Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Solo el papado hizo eso. La Biblia dice, acuérdate del día sábado, ahí lo tenemos, lo que ya acabo de explicar. Dice que también otra de las características, perseguiría a los santos del Altísimo y los quebrantaría. Durante la Edad Media, más de 150 millones de personas, incluyendo niños y ancianos, murieron violentamente a manos de este poder apóstata. La iglesia, dice esta declaración, la iglesia ha perseguido. Solamente un principiante en la historia de la iglesia negaría eso. Cuando ella crea que es necesario emplear la fuerza, la usará. Es decir, esa es una declaración que ellos hacen ellos mismos. En su mano serán entregados durante tiempo y la mitad de un tiempo. Resulta que tiempo representa en la Biblia un año. Tiempos, aquí lo tenemos. El principio de día por año está en la Biblia. Eso está en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. A ver, sí. Números 14:34. Dice, día por año te lo he dado. Entonces, un día profético es un año literal. Un tiempo es un año. 2 tiempos es 2 años. Y la mitad de un tiempo, medio año. Eso da 3 años y medio. Si usted divide
el año de, como se contaba en los tiempos en que la Biblia fue escrita, era de 360 días. Eran meses de 30 días. Entonces, 360 días por multiplicado por 3,5 da 1260 días, serían 1260 años. 42 meses, si usted multiplica 42, 30 días, un mes por 42, eso da 1260 días. Así que este periodo que se le daría al papado de 1260 años estarían desde el año 538. Del año 538 el papado tuvo absoluto poder. Los 10 pueblos bárbaros se le oponían, eran de otra religión, eran arrianos, eran paganos, ¿verdad? Pero entonces el papado, poco a poco, ellos se fueron convirtiendo. Clodoveo, rey de los francos, fue el primero en abrazar el cristianismo de la Edad Media, y luego vinieron otros. El último fue el rey de los ostrogodos. Y entonces eso ocurrió el 10 de febrero del año 538. Vinieron, dice que serían entregados en su mano 1260 días, los mismos 42 meses. Y si usted suma desde el año 538, 1260 años, llegan hasta 1798. Dice aquí que en el año 533, después de Cristo, Justiniano, emperador de Roma Oriental, decretó que el obispo de Roma debería ser reconocido como cabeza única de la Santa Iglesia Católica. Este decreto, aunque fue dado en el 533, solo tuvo vigencia a partir del 538, porque mientras se le oponía a alguno de los reyes, de los bárbaros, de los reinos de Europa, pues él no tenía absoluto poder. Pero el 10 de febrero del 538, allí entonces comenzó a tener vigencia de poder absoluto. Y entonces, si tú sumas 1260 años al 538, durante todos esos 1260 años, el papado tuvo muchísimas ejecuciones de personas que consideraban herejes, solo porque al leer la Biblia, inmediatamente tenían la creencia de que se tenían que oponer a un poder humano que iba en contra de la Biblia. Bueno, pues ese poder comenzó a tener absoluta vigencia el 10 de febrero del año 538. Y el 10 de febrero de 1798, el general Berthier, al comando de las fuerzas revolucionarias francesas, entró a la ciudad de Roma por órdenes de Napoleón. Napoleón le dijo, tráigame al Papa preso a París. Y el general Berthier entró en Roma y apresó al Papa Pío VI, retiró todos sus poderes, retiró su anillo pontificio y vendió sus bienes. Significa que el papado quedó, y ahí se cumple otra característica, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero dice la Biblia, pero la herida de muerte sería sanada. ¿Sabe qué? El papado, desde 1798, Napoleón Bonaparte inclusive cerró la Inquisición, la clausuró en Europa. Solo acá en las colonias de América la Inquisición siguió teniendo vigencia, mucho más hasta 1800 algo. Pero la herida de muerte sería sanada. Pues a partir de 1798 el Papa se consideró un prisionero de Roma. No salía de Roma, no tenía recursos, Francia le quitó todos sus bienes y todo. Pues resulta que en 1929 Benito Mussolini le devolvió todas sus propiedades, le restauró, le donó en la ciudad de Roma 44 hectáreas. Y esas 44 hectáreas son 4 manzanas que hoy forman el Estado Vaticano. Es como un país dentro de la ciudad de Roma. Y allí pues es la sede mundial de este poder, que aunque la sede es pequeñita, 4 manzanas, tiene poder global. Está sentado sobre las aguas, los mares. Muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas ovacionan este poder. Y siguen sus enseñanzas a ciegas. Solo hasta que tengan una Biblia en la mano pueden descubrir cuál es la verdad. Pues entonces esos 1260 años de poder absoluto del papado fueron del 10 de febrero del 538, cuando el último bárbaro se rindió y se sometió a la autoridad papal, hasta el 10 de febrero de 1798, cuando el general Berthier retira los poderes. Y allí tenemos 2 señales. Tuvo poder por 1260 años y recibe la herida de muerte. Pero la herida mortal sería sanada. Entonces Benito Mussolini le comienza a dar restauración a partir de 1929, o sea, dentro de 9 años va a ser 100 años que esto sucede. Y en estos 100 años ha estado
Juan 23, Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. No estoy nombrando 7 papas como si fueran las 7 cabezas de la bestia, porque lo vamos a estudiar, que no son los 7 papas. Pero todos estos papas comenzaron a viajar por el mundo y comenzaron a recuperar el poder. El más destacado fue Juan Pablo II, llamado el trotamundo de Dios. Restauró relaciones con Cuba, con México y con Estados Unidos. Y el papado ha ido recuperando el poder, y lo que la Biblia dice es que toda la tierra, la herida mortal será sanada, y eso ya lo estamos viviendo hoy, y vamos a ver dentro de poco el cumplimiento pleno. Toda la tierra se maravillará en pos de la bestia, y dirán quién como la bestia y quién como ella. Entonces el papado, estamos a punto de ver su surgimiento glorioso, su admiración a nivel mundial, y otra vez obediencia total al papado, como hubo en la Edad Media, porque dice que tendrá la autoridad igualita como la tuvo allá en la Edad Media. Otra de las señales es que hablaría blasfemias. Hablaría blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Hablaría blasfemia. Resulta que en Evangelio según San Juan, capítulo 10, San Juan 10, 32 y 33. San Juan 10, 32 y 33 nos dice, ¿qué es blasfemia? Dice, hablaría blasfemias. Este poder abriría su boca en blasfemias para blasfemar de Dios, de su trono, de su tabernáculo, de los que moran en los cielos. ¿Qué es blasfemia? Juan 10, 32 al 34 dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Ellos le dijeron, por ninguna buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Según la Biblia, blasfemia es que tú siendo hombre te haces Dios. Ya Pablo lo había profetizado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, a ver, 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En relación a que, a ver, vamos a poner aquí. Okay. No os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. ¿Y qué es lo que ha hecho el papado por más de 1500 años? Cambiarle las creencias a la gente, que no crean esto, sino otra cosa. No creer la Biblia, creer lo que ellos dicen, que son costumbres y tradiciones que vienen de la Edad Media, pero no tienen un piso bíblico. Así que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Estar en el cristianismo y abandonarlo. Era la iglesia apostólica, la que fue sacrificada en el circo romano. Pero con Constantino, la iglesia apostólica comenzó a ser apostólica y romana, y vino la mezcla. Satanás no pudo destruir la iglesia, aunque los echaba a los leones, ellos morían cantando. Así que dijo, no, matarlos no me resulta, porque entre más cristianos mato, más cristianos hay. Medio imperio cristiano ya se convirtió al cristianismo. Así que cambió la táctica. En vez de la violencia para destruirlo, dijo, mejor me voy a mezclar con ellos. Voy a introducir creencias falsas para que se pierdan. Así que eso fue lo que hizo Satanás a través de Constantino, y comenzó a introducir en el cristianismo de la iglesia apostólica todas estas mezclas romanas. Por eso en los pies, el hierro de las piernas se pasa para los pies, porque aunque el imperio romano cayó, pero la religión romana continuó y se metió en la historia de los 10 dedos de los 10 países. Entonces, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El día de guardar es el sábado. ¿Por qué se están oponiendo a eso? No, que domingo, que el día del Señor, que el descanso dominical. ¡Ey! Es el sábado. No. Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios.
Decíamos ahorita que este poder hablaría blasfemia. Blasfemia es porque tú siendo hombre te haces Dios. Resulta que la blasfemia es ocupar el lugar de Dios. Entonces, por ejemplo, en Mateo 23:9 dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23:9, lo voy a leer exactamente. Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pues a él se le llama Santo Padre, el Santo Padre. Y resulta que Jesús dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Blasfemia, Marcos 2. En Marcos 2 Jesús está en una casa predicando. Vienen unos 4 muchachos trayendo un paralítico, tratan de ponerlo delante de Jesús para que Jesús lo sane. No lo pueden entrar porque la multitud no deja. Ellos se suben al techo de la casa, suben al paralítico, desentechan un poco donde está Jesús y bajan la camilla a través de unas cuerdas y lo ponen frente a Jesús. Y Jesús le dice al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí estaban los escribas sentados, está escuchando, y comenzaron a pensar, ¿qué dice este hombre? Blasfemia dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que un hombre perdone pecados es una blasfemia, lo dijeron los fariseos. Este hombre blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y por siglos Roma papal le enseñó a la gente que debían confesar sus pecados en un confesionario para que otro hombre les diera la absolución. No, lo que pasa es que él es como el intercesor, peor, porque el intercesor es Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo es el intercesor. No, ellos te enseñan que María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, o sea, que María es la intercesora. No, mi amigo, el que se subió a una cruz para morir por ti fue Cristo. María fue escogida para ser la madre del Hijo de Dios, no la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios. Ok, Santo Padre, perdonar pecados y cuántas cosas más hay. Pero tenemos ahora, vamos a ver la más grande de las blasfemias. Y vamos a terminar ya con esta última característica. Bueno, otra característica, dominaría sobre toda tribu, nación y pueblo. Bueno, eso sabemos que el papado tiene poder absoluto. Vamos a ver entonces la última característica de todas estas. La bestia tiene un número y el número solo es una de las 12 características. Ya hemos visto las demás. Lugar de su surgimiento, su apariencia, heredaría características de los imperios paganos de la antigüedad, se levantaría posterior a la caída del imperio romano, sería un poder religioso porque demandaría adoración, el dragón le dio su poder y su trono de grande autoridad, heredó el trono de los césares, por eso la sede está en Roma, y desde el trono donde los césares emitieron los edictos para que la iglesia fuera llevada al circo romano, desde ese mismo trono, los papas en la Edad Media emitieron las órdenes para que la Inquisición sacrificara en la hoguera a miles de cristianos que leían la Biblia. Recibiría una herida de muerte, pero su herida mortal sería sanada, hablaría blasfemias, dominaría sobre toda nación, tribu, pueblo y lengua, haría guerra contra los santos, tendría poder por 42 meses o 1260 años y, bueno, 12. Y la última, tiene un número. La bestia tiene un número. Vamos a ver la última característica. La bestia tiene un número. Entonces, dice aquí en Apocalipsis 13, 16, 17, y hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha en la frente. Mañana vamos a ver la imagen de la bestia y qué es la marca de la bestia. Se les pusiese una marca en la mano derecha en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solamente el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, para poder entender esto del número, tenemos que buscar que el número lo han buscado en el código de barras, que si en el chip, que nos van a poner un chip bajo la piel para que todo el mundo va a tener el 6666, pero mira lo que dice, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Según la Biblia, el número está en su nombre. El número no está en el código de barra, el número no está en nuevas cédulas que van a salir, ni en el chip. El número está en su nombre. El número está en su nombre. Ahora, ¿cuál nombre? ¿Cuál nombre? Vamos a ver cuál es el nombre donde está ese número.
El número está en su nombre. Ahora mira lo que dice Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, en estos dos versículos, en el 17 dice que la marca o el nombre o el número de su nombre, o sea, el número de la bestia está en su nombre, y el nombre es un nombre blasfemo. ¿Por qué les digo esto? Porque se ha predicado, hay varias listas de nombres de donde sacan el 666. Por ejemplo, Itálica Ecclesia en griego. Itálica Ecclesia en griego es Iglesia de Italia. Entonces de ahí suman en griego y está el 666. Pero yo te hago una preguntita, ¿es una blasfemia? O sea, ¿qué es una blasfemia? Siendo hombre, hacerte Dios, perdonar pecados, ponerte en lugar de Dios, siendo hombre, decir que es Dios, cosas así. ¿Ser una iglesia de Italia es una blasfemia? Pues no, ese nombre no es un nombre blasfemo. Dux Cleri tampoco es una blasfemia. Hombre latino, latineos, en griego sacan el 666. Pero yo soy latino, los colombianos somos latinos. ¿Eso es una blasfemia? Pues tampoco. Y hay varias, en italiano, Giampaolo II, y en griego, del nombre Giampaolo II sacan el 666. Pero yo tengo una preguntita, ¿es una blasfemia llamarse Juan Pablo II? Tampoco es blasfemia eso. Son dos apóstoles, Juan y Pablo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, en griego teitán, bueno, definitivamente hay muchos nombres de los cuales sacan el 666, pero no son nombres blasfemos. La característica es que el nombre, el número está en su nombre, pero el nombre, según Apocalipsis 13:1, sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Nos toca buscar cuál es ese nombre blasfemo. Aquí tengo de la enciclopedia Encarta, de Microsoft. Esto fue hace mucho tiempo que yo lo puse ahí, o sea, hoy en día tenemos a otras enciclopedias, ahí Wikipedia, etcétera. Pero mira lo que dice aquí. Con el Papa León I, en el año 440, las prerrogativas del papado fueron articuladas de palabra y obra con renovadas energías. Para entonces, el cano de la sucesión apostólica propuesta a finales del siglo II como norma de ortodoxia y legitimidad se desarrolló con plenitud y León pudo explotarlo como sucesor de Pedro. Es más, como vicario de Pedro. Así que el título que este Papa León I asumió fue vicario de Pedro, que significa representante de Pedro. Eso fue en el año 440 después de Cristo. Ahora mire una cosa. En el año, aquí voy a poner, en el año, dice aquí, el legado de los gregorianos alcanzó su cenit con el Papa Inocencio III, año 1198. Nota que esto está pasando del 440 a 1198. Allá hay casi que 800 años, no sé, tal vez 700 años hay ahí. No he sacado la cuenta, pero hay más de 600 años ahí de diferencia entre el Papa que se puso el título vicario de Pedro y el Papa Inocencio III en el año 1198-1216, cuya energía y capacidad le convirtieron en la personalidad religiosa más importante de la sociedad europea de su tiempo. Fue como un Juan Pablo II en su tiempo. Fue el primer papa en hacer uso consistente del título vicario de Cristo. Ahora, si vicario de Pedro significa representante de Pedro, ¿qué creen que significa vicario de Cristo? Significa representante de Cristo en la tierra. Si tú le preguntas a la gente en la calle, ¿quién es el representante del Hijo de Dios en la tierra? Dicen, el Papa. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? El Papa. ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra? El Papa. Pero yo te voy a decir una cosa. Jesús dijo, yo me voy y les conviene que yo me vaya, pero si yo me voy, no se preocupen, les enviaré el Consolador. Y la palabra original que la Biblia utiliza es el Parácletos. Parácletos en griego es el igual a mí, es otro como yo. ¿Por qué? Porque les iba a enviar el Espíritu Santo. Y sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Así que Dios Hijo se fue al cielo a interceder por nosotros y Dios Espíritu Santo vino a la tierra a representarlo. Por eso Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo
28, 19 y 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque el Espíritu Santo es como si fuera yo en persona que esté con ustedes. Así que, ¿quién es el representante del Hijo de Dios en la tierra? El Espíritu Santo, el cual es Dios con el Padre y con el Hijo. Ahora, pero hay un ser humano que está en Roma que dice que él es el representante del Hijo de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces el título, Vicario de Cristo. Ese título, usted puede oír cualquier transmisión de la llegada del Papa y los periodistas dicen, el Vicario de Cristo bajó del avión. El Vicario de Cristo ha besado la tierra. Ahora bien, vamos a ver aquí. Ese título, Vicarius Filii Dei, en latín, Vicarius, representante, Filii, hijo de Dios, representante del Hijo de Dios. Ese título lo tenemos aquí y ahora dice la Biblia en Apocalipsis 13, 18, y ya estamos terminando. Apocalipsis 13, 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Así que el número no aparece así como que tú veas 666. Dice, el número hay que contarlo. Entonces ya vemos, el número está en su nombre, y el nombre es un nombre blasfemo. O sea, es algo que siendo hombre te haces Dios. Entonces, Vicario Filii Dei, representante del Hijo de Dios, es usurpar el lugar del Espíritu Santo. El verdadero Vicario Filii Dei es el Espíritu Santo, pero el Papa ha asumido el título de Vicario Filii Dei como representante del Hijo de Dios en la tierra. Entonces dice, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. El número está en su nombre, hay que contarlo. O sea que en esas letras hay números. Como el nombre está en latín, entonces los números están ¿en qué idioma? En romano. Los números son números romanos. Entonces ahí tenemos que la V vale 5, la I vale 1, la C vale 100, la L vale 50 y la D vale 500. Si usted suma, queridos amigos, si usted suma, voy a anotar aquí con el cursor, 500 más 100, 600, 650, 655, 660. Ahora contemos los unos, 661, 662, 663, 664, 665 y 666. Es decir, el nombre es un nombre blasfemo, el número está en su nombre, el nombre es un nombre blasfemo, el nombre, el número hay que contarlo. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia que está en su nombre, es un nombre blasfemo, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cuánto acabamos de sumar ahí? 666. Entonces ahí tenemos 666, la última de las 12 características, la última de las 12 características del papado, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces, no sé, esta fotico está tapando la... Vamos a ponerlo por aquí. Bueno. Apocalipsis 13, 18. Termino con lo siguiente. Hemos descrito 12 características, mis amigos, en Apocalipsis 13 de la primera bestia. Roma papal es el único que llena. Ahora, no estamos hablando de un poder político religioso de más de 1500 años, ¿verdad? La Biblia lo anunció antes que sucediera. Queridos amigos, Cristo quiere llevarte al cielo. Él por eso murió en la cruz. Cristo murió en el Calvario para que tú vayas al cielo con él. Eso es lo que él quiere. Jesús dijo en San Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Queridos amigos, el Señor tiene pueblo suyo regado en todas las religiones. Tú que me estás escuchando en este momento, tú eres un hijo de Dios. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no están ahorita en este redil, pero esas ovejas yo también las voy a traer. Oirán mi voz, es la voz del Espíritu Santo, y habrá un rebaño y un pastor. En Apocalipsis 18:4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Nota cómo el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, Dios sabe
que el grueso de su pueblo está allá adentro. ¿Y por qué está allá? Porque nunca había escuchado la verdad, nunca se le había explicado. Por eso el Señor dice en su palabra que el evangelio del reino debe ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Solo cuando todo el mundo haya escuchado, porque no es justo que una persona se pierda si nadie nunca le explicó, que nadie le haya hecho este llamado. Hoy este llamado lo estás escuchando tú. En el nombre de Dios, esta voz es para ti. Nota que no es una voz del predicador. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. En este momento lo que tú estás escuchando en tu corazón es la voz de Dios, que te dice en tu corazón, tú eres un hijo de Dios y Él te quiere llevar a la Nueva Jerusalén. No sigas el camino de la religión del mundo, sigue el camino de la Biblia. Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy el Señor te está diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Queridos amigos, en este momento yo te invito para que tú tomes la decisión de escuchar la voz que acabas de escuchar. Salid de ella, pueblo mío. Es decir, Roma papal no va a cambiar. Al contrario, se va a volver más insidiosa y va a imponer con los... Mañana vamos a ver la segunda bestia y vamos a ver cómo el papado y los Estados Unidos se están uniendo. Ya el Papa Francisco visitó el Congreso de los Estados Unidos. Primera vez en la historia de los Estados Unidos, desde 1776 que se fundó, que un papa visita y habla en el Congreso donde se hacen las leyes de este país. Mañana vamos a ver la imagen de la bestia. O sea, ya hoy hemos visto la bestia, ahora vamos a ver el duplicado. Alguien se va a transformar en una imagen exacta de esa bestia y vamos a ver quién es. Ese es el tema de mañana. Por hoy te quiero decir que no te sientas mal por lo que has escuchado, porque lo que estás escuchando es la palabra de Dios. Son textos bíblicos. Acuérdate que Jesús vino a la tierra a predicar la verdad del Padre. ¿Y quiénes lo crucificaron? La religión de su tiempo, los judíos, los fariseos, es decir, los sacerdotes, Caifás, o sea, la clase religiosa dirigente de su tiempo fueron los que crucificaron a Jesús. O sea, predicar la palabra de Dios hace que la religión se ofenda, porque la religión decidió tomar su propio camino, cuando el camino lo mostró la Biblia, el camino lo mostró Dios en su santa palabra, pero la religión decide otro camino, y eso es lo que le enseñan a la gente. La religión, el camino de la religión y no el camino de la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia encuentras, ¿y ahora qué hago? La iglesia me dice que es por aquí, pero la Biblia me dice que es por allá. Bueno, tienes que elegir. El Señor te está diciendo hoy, salid de ella, pueblo mío. Te cuento dos cositas. Una vez alguien me dijo, no vengo más a estas conferencias porque lo que tú dices ofende mi religión. Yo me quedé estupefacto y oré en mi mente mientras él se colocó de pie y me comenzó a decir, yo dije, Señor, ilumíname, ¿qué tengo que contestar aquí? Cuando este amigo, porque es un gran amigo, me dijo, no voy a venir más, porque lo que tú dices ofende mi religión. Lo que el Señor puso en mi corazón fue decirle, es verdad, que lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, porque yo no he dicho nada mío aquí, es verdad que lo que la Biblia dice ofende tu religión, es verdad. Pero te has preguntado, ¿cuán ofendido está Dios con tu religión? ¿Te has preguntado cuánto ha ofendido tu religión a Dios? Con tanta oposición al Rey del universo, al soberano del cosmos, que establece sus mandamientos, que establece su tiempo, sus días, y viene alguien aquí a cambiar todo bajo argumento que no, que sí, que... Pero la Biblia es clara. Mi amigo dijo, es verdad, y se sentó. Y nunca dejó de ir hasta el final. Se bautizó, aceptó a Cristo. Hoy es un hijo de Dios. Maravilloso. Viviremos la eternidad juntos. Una vez un hombre iba en su automóvil, un automóvil bonito, nuevo, y en una curva le sale otro carro, pero de frente, invadiendo su carril. Venía directamente hacia él. Él se sorprende y instintivamente gira, casi que se sale de la carretera. El otro auto también zigzagueó y lograron rebasarse el uno al otro por escasos centímetros. Y cuando el otro automóvil volvió a su carril, escuchó que el conductor le gritó algo, pero él no entendió, solo escuchó cerdo. Y este hombre se ofende y le voltea la cabeza y le dice, más cerdo será su tal por cual. Y le contestó una grosería.
Cuando él vuelve a mirar al frente, en la curva, aparece un cerdo gordo, grandote, echado en la mitad de la carretera. Y cuando él lo ve en su automóvil a toda velocidad, él volantea hacia la derecha, gira su timón hacia la derecha, se sale de la vía y golpea un árbol y se estrella. Se bajó del automóvil aturdido, mira el cerdo ahí echado en la mitad de la vía, en una curva, mira el pavimento los neumáticos que rayaron el pavimento y mostraron cómo el otro automóvil, por esquivar al cerdo, tuvo que invadir el carril de él. Por eso iba casi a chocar. Y entonces se pone a pensar, ¿el otro conductor me dijo que yo era un cerdo? ¿O me estaba gritando, cuidado con el cerdo? Oh, él me estaba era avisando, cuidado con el cerdo. Y yo pensé que me estaba insultando y le contesté un insulto. No sé si tú hoy hayas sentido que este tema haya sido un insulto, pero no es un insulto. Es Dios que te está avisando. ¿Qué es la profecía? La revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Dios nos anunció desde el año 96 algo que comenzaría en el año 313. Y todo esto que sucedió, ¿verdad? Hasta el fin del siglo, nos lo avisó. Así como avisó que iba a venir el diluvio, así como avisó que iba a venir la destrucción de Sodoma, hoy está avisando que Cristo viene y te está diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, ni tampoco recibas parte de sus plagas. Una última cosa. Una jovencita de escasos 22 años sale de una fiesta en el estado de Illinois. Era una fiesta de jóvenes, sale como a la 1:30 de la madrugada, toma su automóvil y se dirige hacia su casa, que quedaba unos 35 minutos del lugar de la fiesta, toma la autopista y mientras conduce, a esa hora de la madrugada solo había camiones, trucks allí de carga, uno que otro automóvil, pero más que todo era camiones. Ella le hace un cambio de luces a un camión que va adelante, se cambia de carril y lo comienza a rebasar. Y lo pasó hasta que cuando ella ve en el retrovisor de ella las luces del camión, entonces puso la direccional y volvió al carril. Luego ella nota cómo este camión, sus luces se comienzan a acercar hacia ella, se viene hacia encima. Entonces el hombre aumentó la velocidad y ella pensó que él quería pasar. Así que ella pone direccionales y se cambia a la derecha. Pero el camión también puso direccionales y se cambió a la derecha. Oh, de pronto fue coincidencia. Yo cambié para que él pasara y él también cambió. Bueno, me voy a cambiar para la izquierda. Y cambió para la izquierda y el camión también, pero se venía acercando más y más y más. Entonces ella comenzó a sentir que este camión se estaba acercando mucho, así que comenzó a aumentar la velocidad. Aumentó la velocidad para alejarse de él, pero el camión también aumentó la velocidad. Y ella pensó, miró la hora, ya iban a ser las 2:10 de la madrugada, solo hay camiones, es una autopista, está solo, el hombre del camión me quiere hacer daño. Seguro que cuando yo pasé delante de él, él me ve que voy sola y que soy mujer. ¿Y qué me querrá hacer? Este hombre debe ser un pervertido. Así que aumenta la velocidad. Su auto era pequeño, de ruedas pequeñas, y ella aumentó la velocidad. Ya estaba rebasando los límites de exceso de velocidad, pero ella prioriza su seguridad, así que pasa el exceso de velocidad. Pero el camión también viene para encima. Ella cambia de carril, el camión también. Y ella dice, me está persiguiendo. ¿Qué hago? No encuentro quién me podrá ayudar a esta hora. Así que ella piensa en medio del pánico, tengo que ir a un lugar donde haya gente, donde haya más gente, donde debe haber gente. Y mira una señal que dice que en la siguiente salida hay una gasolinera. Y dice, ahí debe haber alguien poniendo gasolina. Ahí voy a llegar a la gasolinera. Así que toma la salida a exceso de velocidad y es una curva que por poco ella se sale de la vía, pero ella mira por el espejo que el camión también sale de la carretera y viene detrás de ella. Y dice, este hombre está decidido a hacerme daño. Y cuando ella sale de la autopista, ya llega donde están las avenidas, hay un semáforo, pero ella alcanza a ver que no viene nada y lo pasó en rojo igual. Y ahí está la gasolinera. Vio que habían 2 automóviles y 2 personas echando combustible. Así que entra a la gasolinera,
frena bruscamente y gritando por la ventana del automóvil, auxilio, ayúdenme, ayúdenme, este hombre me quiere hacer algo. Pero ella ve que el camión también viene detrás de ella, entra a la gasolinera y para detrás de su automóvil. Ella se trata de quitar el cinturón de seguridad, pero del nerviosismo no logra desabrocharlo hasta que encuentra y lo suelta, abre la puerta, y cuando ella sale del automóvil grita a las personas que la están observando y ella está gritando, auxilio, ayúdenme, ayúdenme, este hombre me quiere hacer algo. Ve que el hombre del camión se ha bajado y viene con una varilla de hierro en la mano. Y viene así con la mano levantada y ella camina hacia atrás y cae al pavimento. Auxilio. El hombre un hombre grande, fuerte, viene con un hierro en la mano y cuando llega donde está su automóvil, abre la puerta trasera de su automóvil, mete la mano y sacó a un hombre, lo tiró al suelo, le puso el pie en el cuello y levantó el hierro y le dijo, señorita, ¿se encuentra bien? Y ella está confundida. ¿Ese hombre de dónde lo sacó? ¿Y este hombre quién es? Y le puso el pie en el cuello. Llamen a la policía, háganme el favor. Llamen a la policía. Señorita, cuando usted pasó delante de mí, yo desde arriba, desde mi cabina, vi que detrás del asiento iba alguien allí acurrucadito y le vi algo brillante en la mano, un cuchillo. Y yo vi que usted era una joven y pensé, esta señorita no sabe que lleva un hombre escondido detrás de ella con un cuchillo. La va a matar, le va a hacer daño. Tengo que avisarle. Así que yo comencé a acelerar para avisarle a usted, señorita, pare, lleva a alguien ahí atrás. Pero yo trataba de alcanzarla y usted más corría y entre yo más aceleraba, usted más aceleraba y yo decía, que se vaya, yo la quiero ayudar, pero yo no voy a volcar mi camión por ayudar. Pero luego pensé, pobrecita, mañana va a amanecer muerta, violada, abusada. No, tengo que ayudarla. Así que yo decidí no dejarla y yo la perseguía porque le quería era avisar, señorita, que usted estaba en peligro. Ella corría porque creía que le quería hacer daño y él trataba de alcanzarle, era para avisarle. Llamaron a la policía, llegó la patrulla, lo esposaron, le tomaron las huellas y ahí mismo en la computadora de la patrulla descubrieron la identidad. Era un violador. Él acostumbraba ir a donde había fiestas de adolescentes, escogía a su víctima y abría el automóvil y se escondía dentro del automóvil. Cuando la persona, la jovencita, salía para irse a su casa, él ya iba dentro del automóvil, le ponía el cuchillo en el cuello y entonces las llevaba a un lugar solitario, abusaba de ellas, las mataba luego. Ya había hecho eso con 4 jovencitas, ella iba a ser la número 5. El hombre del camión la salvó, él la perseguía, pero ella sentía miedo, ella huía de él, ella creía que le quería hacer daño y él lo que quería era salvarla. Querido amigo, yo no sé si tú al escuchar este tema, si es que has llegado hasta el final del tema, no te sientas ni que la Biblia no te está ofendiendo, Dios no te está ofendiendo, esta predicación no te está ofendiendo, no es hacerte daño, es querer salvarte. Salí de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, ni tampoco recibáis parte de sus plagas. Yo te invito a que escribas en el chat tu decisión. Deseo entregar mi corazón a Cristo. Deseo que mis pecados sean perdonados. Deseo ser bautizado para que mi vida sea lavada en la sangre del Cordero y mi vida comience una nueva vida en Cristo Jesús y que Dios me dé el Espíritu Santo para vivir de ahora en adelante, ya no vivir yo, sino que ahora viva Cristo en mí. Puedes escribir, deseo recibir estudios bíblicos, quiero saber más de la palabra de Dios, quiero estudiar la Biblia, explíquenme, quiero hacer un curso bíblico. O tengo preguntas, ¿quién me las puede contestar? Puedes escribir allí, pero sobre todo puedes escribir que podemos orar por ti. Puedes poner tu nombre, tu contacto para que oremos por ti y te ayudemos, te orientemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, ¿ok? Entonces, te invito a que oremos en este instante. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das hoy. Bendice, oh Dios, las personas que han escuchado este tema en esta noche. Bendice a todos nuestros amigos que están aquí en la iglesia del Arca del Pacto. Bendice a las visitas que están escuchando este tema y permite, tú sabes, Señor, que ellos son tus hijos, hijos de Dios, pueblo tuyo. Y es ese pueblo que tú estás llamando. Salí de ella, pueblo mío. Señor,
así como has esperado por nosotros, también estás esperando por ellos. Tu segunda venida está muy cerca, pero todavía faltan hijos tuyos que no han conocido tu verdad. Hoy, a través de este medio, muchos de nuestros amigos ya conocen la verdad de la Biblia. Conocen, Señor, que tú tienes una iglesia que está predicando el evangelio de la salvación, que está predicando la verdad. Tu palabra es verdad. Bendícelos a ellos. Permite que puedan sentir en su corazón la voz del Espíritu Santo que los está llamando, que es tiempo de dejar de correr, de dejar de huir de Dios y que Dios lo que te quiere es salvar. Dios te quiere rescatar. Por eso murió su Hijo Jesús en la cruz, dando su vida por ti. Te rogamos el perdón de nuestros pecados. Bendice a nuestros amigos para que pongan aquí sus datos y podamos ayudarles a conocer más de la palabra de Dios. Ayúdalos para que puedan sellar su pacto contigo muy pronto a través del bautismo, medio por el cual comenzamos a hacer nuestra preparación para tu pronta segunda venida. Gracias, danos un resto de día muy feliz en el dulce nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amigos, que Dios les bendiga. Bendiciones para todos y nos alegró estar con todos ustedes hoy. Mañana tenemos la formación de la imagen de la bestia y veremos la segunda parte de Apocalipsis 3, de la segunda bestia. Dios me los bendiga. Hasta luego.